general, cuando uno habla del sector eléctrico, siempre se fija más en la oferta. Tal Quién cual. produce, quién transporta, quién te vende, comercializa, pero poco en el cliente. Y a diferencia de lo que te pasa en muchos de los otros mercados, aquí la demanda tiene un rol muy importante. Entonces, a lo largo del tiempo, también siempre se ha reconocido de que es necesario que los clientes de mayor consumo tengan un rol dentro del mercado. Y es ahí donde existe Acenor, que ya tiene 28 años de Wow, historia. O wow. sea, partió con una lógica de mercado eléctrico muy distinto. Estamos hablando de los 90, un mercado muy hidrotérmico para los que Mm, son del sector. sí, Y claro, pero con grandes consumidores que venían del mundo minero, venían del mundo de la industria, muy electrointensivos, y también del transporte. Y es ahí donde estos grandes consumidores se asocian y dicen, ya, vamos a poner los temas, las preocupaciones de los clientes en una asociación gremial, así como existen las asociaciones de los generadores, mm, los distribuidores y los transmisores. Y nosotros, como Acenor, representamos ya casi el 50% aproximadamente de lo que es la demanda de los clientes libres, wow, harto. los clientes no regulados. Lo que Mm, pasa es que, claro, los clientes no regulados en Chile son más de 2.000. claro. 2.500 aproximadamente. Lo que pasa es que hay varios que tienen varios contratos. Entonces, cuando uno Mm, dice, bueno, ¿cuántos contratos libres hay? Y hay 5.000, 5.000, 6.000, claro. 7.000. Pero en realidad, clientes libres, cuando uno toma así por grupo económico, estamos hablando aproximadamente de 2.000, 2.500. Y de esos hay aproximadamente unos 100 que Ya. son los de mayor consumo, los clientes industriales, que muchas veces están conectados no tanto a la distribuidora Mm, eléctrica, sino directamente a nivel de transmisión claro. por el nivel de consumo que tienen. Y ahí nosotros tenemos 24 grupos de empresas que justamente son los asociados en Acenor. Entonces, de los 100 más consumidores más grandes, hay 24 de esos que son, en el fondo, Acenor, Efectivamente. como asociación. Nosotros como asociación en realidad somos abiertos y cualquier cliente libre se puede asociar, Sin importar el tamaño. sin importar el Ya. tamaño. Lo que sucede es que hay algunos clientes libres que también son generadores, ¿sí? Que tienen también activos de generación, Mm, entonces dentro del mercado tienen un negocio de generación. ok, Y nosotros no incluimos clientes que ok, puedan ser generadores. ok. Entonces eso reduce un poco. Conflicto de intereses, cosas, Claro. me imagino. No, la idea es mantener una asociación que solamente tenga el objetivo de representar las necesidades de los clientes, ser la voz de la demanda, de alguna manera, y que no haya ningún tipo de conflicto de interés, sino que se mantengan realmente dentro de esa asociación, que se comparten buenas experiencias, se comparten los aprendizajes, los análisis e información, pero también cuidando que no haya problemas de libre competencia, porque Tal obviamente cual. tenemos asociados que 40 compiten entre sí. Sí, ¿Sí? claro, claro. ¿Y cómo funciona ahí? ¿Se juntan como una vez al mes a un directorio? ¿Cómo un poco funciona la operación de Acenor en el día a día? Sí, nuestro directorio, efectivamente, como en general de todas las asociaciones, se junta formalmente una vez al mes para las reuniones de directorio, pero tenemos reuniones semanales para ir viendo el seguimiento de los temas más coyunturales. Tenemos grupos de trabajo también, que ahí no participan necesariamente directores, Directores. sino cualquier otro tipo de socios, que ven más los temas o de eficiencia Ok. energética, temas de sostenibilidad y también de seguimiento de cargos, tarifas, que son los temas que en general más preocupan y donde de alguna manera también en esos grupos de trabajo hay más posibilidad de compartir información entre los asociados. Por ejemplo, ahora con el tema de la implementación de la ley de eficiencia Ujú. energética, lo que uno vio es que habían algunos clientes libres que estaban más avanzados en implementar Ujú. sistemas de gestión de energía, otros que todavía estaban viendo. Entonces ahí hubo un flujo de información interesante de buenas prácticas para compartir. Súper. ¿Sí? Con quién de alguna manera ahí se conversaba, bueno, con en general quien estaba encargado de los temas Mm, de eficiencia energética en la empresa. Y después fue evolucionando, incluso los mismos asociados nos pidieron incluir temas que ya tenían que ver con iniciativas de sustentabilidad, ya sea temas de electromovilidad, certificación renovable. Entonces, a medida que van surgiendo temas, los vamos conversando en estos grupos de trabajo. súper interesante. Oye, y en estos 28 años que existe la asociación,
cómo has visto el cambio que ha habido en el mercado eléctrico, sobre todo estos últimos 10 años que han sido bien movidos con la entrada de las energías renovables, con los cambios regulatorios también para implementarla? ¿Cómo ustedes han visto este cambio? ¿Hay una evolución positiva? ¿Qué es lo que han encontrado que ha sido positivo? ¿Qué cosas quizás están un poco al debe? Sí, lo que pasa, este es un mercado que está, cuando uno dice en transición, es que efectivamente está permanentemente modificándose, ya sea con nuevos cambios tecnológicos o con desarrollos de mercado que no estaban necesariamente presentes, Mm, con cambios de comportamiento del consumidor. Y es ahí donde uno piensa, bueno, en el caso particular mío, yo entré a trabajar al sector hace ya casi 20 años atrás. wow. Y la lógica del mercado era muy distinta, o el ritmo de los cambios era muy distinto hace 20 años. Mm, Hace 10 años atrás, cuando ya estábamos en el medio del boom de las energías renovables, probablemente no anticipábamos lo que ha pasado en los últimos 5 años. mm, Yo siempre digo que hace 5 o 6 años atrás, recién estábamos empezando a hablar de qué era este tema del hidrógeno verde, claro, que hoy en día ya está mucho más consolidado. tal cual. Pero hace 2 o 3 años atrás tampoco estábamos hablando de grandes inversiones en sistemas de baterías. Es Y verdad. hoy en día vemos un despliegue masivo de ese tipo de inversiones. Entonces, está siendo un sector y un mercado que se desarrolla Muy muy rápido, es verdad. rápidamente, Sí, donde es difícil estar al día, tal cual. donde a veces se le pide a la regulación, bueno, que la regulación también debería anticiparse. Muy difícil. difícil. En ninguna parte del mundo la regulación eléctrica se está anticipando a lo que Mm. pasa en el mercado, porque este es un sector realmente muy dinámico cuando uno lo compara con otros sectores económicos. Sí, es verdad. Tal vez similar a lo que le pasó en algún momento al cambio disruptivo en las telecomunicaciones. Mm, No digo que sea igual, pero tiene sus paralelos. Entonces, la verdad es que ha cambiado muchísimo y eso también se ve en las empresas, cómo actúan, los mismos consumidores, sus patrones de consumo, cómo empiezan a cambiar, las decisiones que se empiezan a tomar. Yo creo que es un interesante momento para estar en el sector, pero así anticipando de que este es un sector que no está estable para nada. Sí, no. Tenemos la misma percepción que como que a medida que pasa el tiempo y las tecnologías se hacen más flexibles también, como para implementarlas rápidamente, hace de que las decisiones en el sector son muy rápidas y a veces, como tú dices, la regulación no le sigue el paso. Distinto era como 25 años atrás, ¿no? Cuando tú mismo decías, un mercado principalmente que dependía de la hidrología, donde tenías 3 grandes generadores que de cierta manera controlaban el mercado y los consumidores que habían eran mucho menos y eran grandes consumidores. Me imagino la mayoría, en ese tiempo quizás ustedes representaban a un mayor porcentaje del consumidor no regulado, ¿no? O sea, Claro, porque antes no había más de 50 Claro. a 100 clientes libres. tal cual. El gran cambio se produce después del 2015-2016. Claro. Incluso es interesante cuando uno mira la historia del sector, porque de acuerdo a cómo han ido cambiando los precios en el sector, uno ve clientes que o se pasan a regulados o se pasan a libres. Tal cual. Hubo un momento, no hace mucho tiempo atrás, estamos hablando hace entre 10 y 15 años atrás, donde los clientes libres más pequeños intentaban pasarse al régimen regulado porque había mejores precios. Mm, Y esto estamos hablando de principios de la década pasada, 2010 a 2013, eso es lo que ocurría. Y claro, con el cambio en el mercado, con mayor oferta renovable, con nuevos oferentes, con la interconexión también de los dos sistemas eléctricos, cambió el mercado y empezaron las condiciones a moverse. moverse desde clientes regulados de mayor consumo hacia cliente libre. Mm, Hay que pensar que incluso la regulación es interesante porque siempre la regulación dio la oportunidad de que aquellos clientes regulados entre 500 kilowatts y 2000 kilowatts de potencia conectada pudieran decidir si eran libres o regulados. Y en el 2016, cuando se cambia la regulación, se abre la oportunidad para que más clientes libres de menor consumo se puedan pasar a regulado y se pasa el límite a 5000 kilowatts, a 5 megas. mm, Y eso pensando en las mismas recomendaciones que la Fiscalía Nacional Económica en el 2014 había dado al sector de dar más oportunidades a los clientes libres más pequeños que no estaban teniendo ofertas competitivas. Había un problema de competencia ahí en el mercado que la Fiscalía identificó.
Y hoy en día nos pasa que al revés, estamos reduciendo el límite de potencia, Tal cual. no ampliándolo, sino reduciendo el límite de los 500 a los 300 para ya no dar la oportunidad a los libres para que se pasen a regulados, sino de los regulados de mayor consumo pasarse a un régimen libre. Entonces, finalmente, tenemos hoy en día un segmento de clientes libres mucho más dinámico. Antes, el 60% del consumo era regulado, hoy el día es al revés. El 60% del consumo del sistema eléctrico nacional es no regulado y uno tiende a ver que eso se va a ir profundizando en el tiempo por distintas características, no solamente ya por precio, sino por las condiciones que uno empieza a ver de desarrollo en el mercado. ¿Tú ves que la tendencia va a ser que cada vez deberían haber una mayor proporción de consumidores libres? En vez de que volver a esto antiguo en el que se está tratando de regular a los libres, incluso ampliarles, sino que la tendencia va a seguir bajando el límite de potencia quizá, para que haya mayor cantidad de clientes libres con mayor libertad, con mayor acceso a independencia de cierta forma para su suministro. Hay que ver si el límite de potencia se continúa bajando o reduciendo, o se toma una decisión regulatoria de avanzar hacia una comercialización en distribución, o separar la comercialización de la distribución, un poco introducir el retail, como se le llama en otros países, que ya lleva muchos años implementado, que tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, mientras más pequeño es el nivel de consumo, menor poder de negociación tiene. Tal cual. Entonces, esta idea de, ya, yo soy un cliente no regulado y tengo igualdad de condiciones para ir a buscar un contrato de suministro, el supuesto de equilibrio en el poder de negociación se pierde. Entonces, ahí sí la regulación en otros países ha avanzado en, bueno, cómo yo protejo a este cliente de menor consumo, cómo le doy opciones. Y eso es algo que yo creo que nosotros vamos a empezar a discutir más que lo que había antes. Pero es bien difícil hoy en día que el cliente de alguna manera se vea reducido su set de toma de decisión, sino que lo que va a demandar el cliente en general es libertad, más libertad. Oportunidades, una diversidad de oferentes, diferentes condiciones. Tal cual. Entonces, por eso es que es muy probable que veamos que se va a acentuar la liberalización del mercado en algún momento. También porque los clientes no regulados no es solamente que buscan condiciones de precio, a veces buscan condiciones de suministro. Tal cual. Que sea un contrato renovable o que tenga características particulares de suministro, de calidad. Entonces, flexibilidad, distintas cosas. Efectivamente. Entonces, por eso es que uno tiende a ver que en esta transición energética, a mí siempre me gusta decir, miren, no se olviden que transición energética no es solo más renovables. Transición es también descentralización en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico te lleva a la posibilidad de tomar decisiones cada vez más descentralizadas. Exacto. Ya sea a nivel de generación, ¿sí? Lo estamos viendo, mucha generación de más pequeña escala cerca de los centros de consumo, pero también consumos, clientes, que van a poder tomar decisiones ya sea de autoconsumo, de gestión de la demanda, demás, mucho más descentralizadas. Lo cual es un desafío complejo. El sistema eléctrico que estaba muy pensado antes verticalmente integrado, con pocos actores, con toma de decisiones muy centralizadas, pasa a tener un sistema mucho más horizontal y descentralizado que es mucho más difícil de controlar. Ya no es tan sencillo tomar un par de decisiones y... Como regulatoria, dices claro, tú. E incluso de operación. Lo estamos viendo con los pequeños medios de generación distribuidos. Ya no es este paradigma tan centralizado y lo mismo va a pasar por el lado de la demanda. Entonces, esto lo estamos viendo en muchos países que ya empezaron con la liberalización del retailing, de la comercialización más a nivel distribuido, y muy probablemente Chile, en alguna otra medida, no necesariamente copiando lo mismo que han hecho otros países, pero la tendencia que uno tiende a ver del mercado va para allá. Mira, súper interesante lo que comentabas cuando decías que las necesidades o el conocimiento que tenía un consumidor más pequeño era distinto a un consumidor más grande y que por consiguiente la regulación en su minuto decía yo voy a proteger a los más pequeños comprando la energía por ellos porque no tienen poder de negociación y a los más grandes que se la arreglen solos porque en teoría ya tienen el tamaño suficiente, ¿no?
Y hoy día sí nosotros en la práctica hemos visto que con la tecnología, el hecho de hoy día incluso, no sé, un cliente puede hablar con ChatGPT y preguntarle cosas del sector, hay mucho más informativos por ahí dando vuelta, entonces de cierta manera las brechas en términos de información se están disminuyendo, los clientes pequeños pueden entender el mercado complejo que es de una forma un poquito más simple que antes. Eh, y por otro lado, en los procesos que hemos hecho, hemos visto que clientes pequeños de 400 megawatt hora de consumo anual, que estamos hablando de clientes que pagan 3, 4 millones de electricidad, que no son clientes muy pequeños como dentro de los mercados, del mercado no regulado, les ofertan precios súper competitivos. O sea, ya la brecha en términos de competitividad ha mejorado por el hecho de que hay más actores ofertando. Ya no son Claro. 3 grandes generadores, tiene un montón de comercializadores, tiene otros generadores que también dentro de su política dijeron vamos a buscar clientes más pequeños. Entonces vemos que a clientes pequeños le ofertan 10 generadores, cuando antes, hace 15 años atrás, eso era impensado. O sea, No que eran pensaba. clientes que no les interesaba. Yo creo que es parte de la tecnología de que hace administrar esos contratos también es más barata, También ¿no? bajan los costos de transacción. Tal cual. Y eso es lo que uno tiende a ver. Ahora bien, no es que no haya un rol para la regulación en cuanto a intentar equilibrar estos poderes de negociación. Justamente nuestra regulación en eso se ha quedado un poco desactualizada y sigue asumiendo que todo cliente libre ¿Mm? es un gran consumidor de energía. Los trata todo igual, Los trata todo no los igual, diferencia. con esta Es lógica más verdad, de los noventas, por tal cual, decirlo de tal alguna cual. forma. Y evidentemente eso no funciona así No, hoy no, en no, así. día. Con ahora la reducción del límite de potencia, la misma Fiscalía Nacional Económica le recomendó al Ministerio de Energía tome ciertas medidas para igualar o de alguna manera reducir las asimetrías de información. El Ministerio de Energía lanzó hace poco una guía. Sí, sí la vimos, em, súper, súper interesante, bien didáctica. Claro, que es el primer documento que existe Mm. sobre qué significa ser cliente no Sí, regulado, no, muy, lo muy, cual ya es un gran avance. tal cual, Obviamente que nosotros creemos que hay que avanzar aún más, exacto, porque, por ejemplo, ¿qué tipo de contrato puede tener un tal cliente cual. libre? Nuestro mercado de contratos no fue pensado, no fue diseñado para un mercado muy dinámico y transparente. Sigue Mm. siendo un mercado bastante opaco, porque son contratos que no se conocen las condiciones. Si uno, por ejemplo, como cliente regulado, toma la decisión de pasarse a cliente libre, ¿dónde tiene un precio de referencia? No, No, eso es no súper, existe. súper complejo el precio de referencia. Exacto. Entonces, Mm, existe un precio medio de mercado que es el precio promedio de los 2000, de los mm. 7.000 contratos libres que hay en Chile, Pero que tienen muchos años, que mezcla, no, no no dice sirven. nada. No es un precio de mercado hoy día. Exacto. Entonces, lo ideal, y esto Mm, nosotros también se lo hemos dicho al regulador, es que pueda avanzar, y tenemos la mm, idea que también tiene la intención de hacerlo, lo ha declarado, en empezar a entregar mejor información de precios promedio, tal mm, vez de los contratos que se han firmado durante el último mm. año, Tiene sentido. o los contratos que de alguna manera están en una determinada macro región o macro zona, Y, y- y- o por tamaño, ¿sí? Algo que sea indicativo de, bueno, si yo salgo a buscar un contrato, ¿cómo está el mercado? igual, yo opino igual que tú, ¿ah? Yo creo que señales de precios son súper importantes. Por ejemplo, en Perú los contratos completos son públicos. Aquí ya van a Efectivamente. un extremo total, o sea, no solo el precio, sino que tú puedes meterte a ver qué contrato se firmó el mes pasado y lo lees entero, Exacto. Sí. ¿cierto? Ya es otro extremo. Pero en términos estadísticos, dar señales de precios de clientes es súper complejo también, porque como tú dices, o sea, tienes regiones que tienen precios distintos porque hay desacoples del sistema, tienes clientes que tienen diferente nivel de rating financiero, entonces el precio que le ofertan va a ser distinto porque uno es más riesgoso que otro, entonces poder encontrar un precio de mercado no es algo tan fácil. No, no es tan fácil y evidentemente no hay un precio único, Mm, pero a lo menos empezar a desagregar un poco más esa información para que de alguna manera haya un precio de referencia. Hasta hace poco también es verdad que los resultados de las licitaciones a clientes regulados eran un precio de referencia para mm, algunos clientes libres. Lamentablemente eso dejó de serlo desde que se congelaron las tarifas a clientes regulados y ya las licitaciones no atraen la misma cantidad de mm. oferta que atraían antes. Por eso es que está faltando ese Sí, tipo de señales. También nosotros creemos que en algún momento el Ejecutivo podría tomar la decisión de publicar un contrato tipo sí,
Yo creo que con eso... cláusulas, mm, porque no es solamente precio de energía, y eso sí, es una cosa importante que el cliente libre ha aprendido tal vez en los últimos 5 años, a la mala. a la mala. ¿Por qué? Porque históricamente la idea era yo busco el precio de energía más barato. Tal ¿Por cual. qué? Porque antes se pagaba energía y potencia. La potencia era un precio regulado, más o menos yo sabía cuál era mi consumo de potencia de acuerdo al periodo de control de punta. Entonces yo más o menos podía saber cuánto iba a ser mi gasto energético. Pero eso cambió en los últimos 5 años cuando Mm, aparecieron los cargos sistémicos, tal cual. cuando empezó a aumentar el cargo por la transmisión, cuando empezaron a aparecer nuevos cargos regulados que antes no estaban. Entonces, hoy en día decir ya solamente me fijo en el precio de la energía no me dice Mm. necesariamente cuánto va a ser mi gasto eléctrico. No, tienes que estimar todos los otros cargos. O sea, si estás haciendo el ejercicio de comparar entre regulado y libre, tienes que comparar todo el resto que tienen los regulados y que no tienen los libres, de cierta manera. O al revés, que tienen los libres y no tienen los regulados. No, pero incluso al cliente libre que no tiene la posibilidad de pasarse a ser regulado, lo mismo. Si quiere estimar cuánto va a ser su factura, es bien complejo hoy en Sí. día porque Mm. típicamente ahora se traspasan los cargos sistémicos. Sí, Y si no se traspasan de alguna manera se van a incorporar en el en precio el de la precio energía igual, o el precio tal cual. del suministro. Entonces, finalmente, tú tienes una variabilidad muy grande en cuánto es la factura eléctrica mes a mes. Eso es algo que el cliente libre no estaba acostumbrado, porque el cliente libre era yo mi instrumento para gestionar el riesgo del insumo, el suministro eléctrico, Sí, es mi contrato. Yo tengo un contrato, 4 años, 5 años, 10 años, pero sé que eso es lo que voy a pagar. Hoy en día es muy difícil es verdad. porque va a depender de las condiciones del mercado, de si efectivamente tenemos costos sistémicos que, por ejemplo, durante una sequía hubo que pagar reserva hídrica y eso fueron $10 más Mm, por megawatt hora un mes. claro. Y esos vaivenes son Mm, hoy en día muy difíciles de predecir. Y es ahí donde el concepto importante a recordar es que el contrato no es para fijar el precio de la energía, el contrato es para ver cómo se asignan los riesgos, cómo se comparten los riesgos. tal cual. El precio de la energía es uno, pero tú tienes el resto. Entonces, esa es la parte de la negociación que naturalmente en una relación bilateral con similares poderes de negociación, uno dice ya, ahí se puede equilibrar. ¿Cómo lo vemos? Claro. Pero con clientes libres más pequeños, ahí es donde aparece la necesidad de tener algún tipo de contrato tipo Mm, para que no existan tampoco cláusulas abusivas. La Fiscalía Nacional Económica hace 2 o 3 años atrás llegó a acuerdo con varias generadoras grandes para que retiraran cláusulas que eran anticompetitivas de contratos mira, que venían de hace mucho tiempo, que eran las típicas cláusulas de igualación de precios, sí. que limitaban. Derecho a primera oferta, de igualar precio. Claro, como Mm, eran los incumbentes, ellos tenían tal cual. cláusula de igualación de precio, entonces venía un entrante a ofrecerles un mejor precio y Mm, si el incumbente, o sea, con quien tenía el contrato tenía el mismo precio, se tenían que quedar con ellos. sí, tal cual. Entonces, ese tipo de cláusulas finalmente se retiraron masivamente del mercado, pero ahí uno da cuenta de que no es un mercado todo lo competitivo que uno quisiera. Tal cual. Y más si así se siguen agregando clientes, Mm, se liberaliza más, no tenemos que asegurar de que esa oferta disponible, esa competencia por ir a suministrar siga con la misma intensidad, porque si no, evidentemente va a ejercer poder de mercado y esas ineficiencias se van a trasladar al cliente final. sí, mira, sé que lo hemos visto mucho, ¿ah? Porque como tú dices, la gente sobre todo dice, no, yo tengo un precio de contrato tanto. Cuando vienen a cotizar, cuando están tratando de hacer yo hoy día estoy pagando tanto como te dicen el precio por megawatt hora. E incluso nos pasa que a veces la gente te dice el precio que aparece en el contrato, que es un precio hace 5 años atrás, que no está indexado CPI, ya el primer error, o sea, por si acaso no estás pagando eso, estás pagando eso indexado al CPI hoy día. Y segundo es que, claro, cuando uno entra a mirar el contrato, te das cuenta que el cobro por potencia, ponte tú, se lo calculan con la DEL, no con la coincidencia del sistema. Por lo tanto, el pago que está haciendo por potencia no es un traspaso del costo del coordinador que se calcula, sino es directamente cómo consume él. Entonces, pagan mucho más. Paga mucho. Entonces, tienen muchos precios que están escondidos ahí y él seguramente en su minuto revisó 2, 3, 4 cotizaciones, vio el precio más barato, pero al final no fue capaz de capturar el costo real del contrato. Entonces eso es un poco lo que vemos sobre todo con ese tipo de cosas. Y esa es la dificultad, porque hay que entender también que por mucho que haya clientes libres que son electrointensivos, que realmente una parte significativa de sus costos, nosotros tenemos socios que de sus costos de operación puede ser entre el 20, 30% La energía. en promedio en la energía eléctrica. Wow. En algunos casos puede ser un poco más, a veces un poco menos, pero tampoco es su negocio. Este no es su giro.
El sector eléctrico es un insumo relevante, pero no es el único y tampoco pueden dedicar tanto esfuerzo a seguir qué es lo que está pasando en el mercado. Tal cual. Este es un sector que, como decíamos, el cambio tecnológico se ha acelerado. Las regulaciones, hay en promedio una nueva ley del sector eléctrico por año, promedio por año. A eso se suman los reglamentos. Una por año, wow. Si uno toma- No tenía esa estadística. Si toma, ¿qué ha pasado en los últimos? Ahora va a salir la ley del subsidio eléctrico. El año pasado fue la ley de estabilización de tarifas. Tal cual. El anteaño fue otra ley de estabilización de tarifas. Después tuvo la ley de almacenamiento. Entonces, todos los años tú tienes una nueva ley y vienen reglamentos y vienen normas técnicas y aparecen los procedimientos del coordinador que atañen a los clientes. Entonces, ¿cómo un cliente libre, aún grandes consumidores mineros, industriales, dentro de nuestro socio tenemos de transporte también, lo mismo no tienen grandes equipos dedicados a este seguimiento? Por eso también nosotros existimos como Acenor. Como Acenor, nuestro rol es hacer ese seguimiento permanente, porque también uno dice, bueno, hay otras asociaciones gremiales de sectores productivos, pero tienen sus propios desafíos. Y lo que nosotros le transmitimos a los clientes es, miren, esto lamentablemente no va a cambiar. Se va a volver más complejo el sector eléctrico con todo el cambio tecnológico, con los cambios que estamos viendo de tendencias de la transición, difícilmente vuelva a esa estabilidad. No. Aquí cada vez va a ser más complejo la regulación, los diseños de mercado, las oportunidades y también para tener en cuenta que el rol del cliente al que se le va a demandar más gestión de demanda, se le va a demandar más flexibilidad o se le va a demandar que, por ejemplo, afine su pronóstico de consumo. Entonces, hay una serie de cosas que hoy en día el cliente todavía no necesariamente ha desarrollado la musculatura para ello y es importante que tenga en cuenta que este sector va a evolucionar y va a seguir cada vez más ágil, más... Sí. Pero para bien, yo creo, ¿ah? O sea... Y aquí es donde lo importante es, bueno, cómo se gestionan los riesgos. Sí. La regulación, históricamente, ha intentado reducirle los riesgos a la oferta bajo el supuesto de que le va a ofrecer un suministro de energía a menor precio. Tal cual. Pero cuando le quitamos riesgo a la oferta, lo que hay que preocuparnos es si el riesgo se gestiona. Porque tú le puedes estar traspasando riesgo de la oferta a la demanda, que la demanda no puede gestionar. No puede gestionar, entonces no tiene forma de querer minimizarlo. Y finalmente tú tienes una ineficiencia. Que eso es un poco lo que nosotros siempre decimos que pasó con el costo de la transmisión, con los cargos de la transmisión, que terminaste socializando al estampillar el cargo por transmisión que solo lo paga la demanda. Le quitaste completamente el riesgo de precio de transmisión a la oferta. A la oferta. Pero como la demanda no puede gestionar eso, finalmente el costo de la transmisión no necesariamente es el eficiente. Y eso lo termina pagando el cliente cuando hay otros mecanismos que incluso están desarrollados en varias otras partes, donde se comparten los costos y el resultado es más eficiente. Mira, ¿porque es más eficiente porque da mejores señales de localización donde poner las plantas o porque es más eficiente en términos de que hay otro actor tratando de mejorar las transmisiones, las ubicaciones? Porque al final la transmisión igual actúa como un ente medio independiente, ¿no? Como me da risa porque cuando tuvimos acá a Daniel nos dijo, oye, podemos hacer un capítulo entero de transmisión. O sea, yo creo que tanto los generadores, ¿no? o los comercializadores en ACEN y ustedes como Acenor, me imagino que el tema de la transmisión sigue siendo un tema, sobre todo como ha incrementado tanto los precios, los desacoples que hay en el sistema. Nosotros a veces vemos clientes que están al sur de Temuco desesperados porque nadie les quiere vender energía. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Qué es lo que está pasando que está generando esta coyuntura hoy día tan dura en términos de transmisión en el sistema? Sí, evidentemente la transmisión es fundamental para el sector eléctrico, es habilitante tanto para que la oferta inyecte la energía que se está produciendo, la más económica, por supuesto, la más eficiente, y con eso se abastezca la demanda. O sea, de nada sirve que le solucionemos los problemas de la transmisión a la oferta si la demanda no tiene puntos de conexión, y es lo que nos está pasando en varias partes del país, donde la demanda está diciendo, bueno, necesito aumento de capacidad para retirar y no hay puntos de conexión disponibles. Tal cual. No, las obras de transmisión llegan tarde, lo hemos visto en el Ñuble, en la zona
también hacia el sur hasta Puerto Montt. Y ahí el foco que nosotros tenemos es que la reforma del 2016 partió con una idea, con un diagnóstico de que la transmisión no se expandía al ritmo apropiado. Entonces, la idea fue centralizar en una planificación del regulador anual, de que de alguna manera iba a ver todo lo que se veía a futuro, iba a ser una planificación mucho mejor que la que se venía haciendo, que iba a anticipar esa transmisión a la generación. Pensar que en 2016 todavía no estábamos viendo el boom renovable que ahora. Entonces, uno decía, ya uno puede hacer obras de transmisión que vayan un poco anticipando dónde van a estar las anticipándose a la plantas, generación. tal cual. Y dado que la planificación le iba a dar a la generación las señales de localización a partir de la planificación eficiente, se podía estampillar y de alguna manera simplificar de que esto lo pagara toda la demanda. La generadora no iban a ver el costo ni el riesgo del costo de la transmisión y solo se iban a dedicar a ofrecer el mejor precio competitivo, instalándose donde existiera transmisión. Ya. ¿Qué pasó? Lamentablemente, para ese diagnóstico, el desarrollo del mercado fue distinto. La generación renovable es mucho más rápida para instalarse que la transmisión y por lo tanto termina forzando a la transmisión a expandirse según las necesidades de la oferta. Al revés. Al revés. Y eso es ineficiente porque la oferta lo que busca es el mejor recurso para generación, no necesariamente el menor costo para el suministro final. Por los mismos incentivos que tú decías antes. Exacto, porque hoy en día, por ejemplo, si hay uno tiene un cliente libre en la región metropolitana y sale a hacer una licitación y se presentan dos oferentes, uno que tiene una central en Calama y otro que tiene una central en San Felipe, solar, las dos, probablemente la central en Calama tiene un costo de energía bastante más barato. Pero finalmente el costo de la transmisión capaz que era mucho más eficiente que me lo ofertara la central solar en San Felipe. Sí. Y lo que estamos haciendo al socializar el costo de la transmisión, al estampillarlo y que solamente lo pague la demanda, es que no se ve ese costo, se invisibiliza. Entonces, si al menos una parte, no todo, pero una parte del costo de la transmisión también lo pagara la generación, vería esa señal de localización. Y le sería más conveniente instalarse en posiciones más cerca de los centros de consumo y entonces todo el mix finalmente sería más eficiente para el cliente. O sea, mejores señales de precio para tomar decisiones. O sea, porque a veces también hay un tema que se nos dice, bueno, pero es que finalmente el cliente paga todo, entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, si esa fuera la respuesta, entonces yo le diría, bueno, si el cliente paga todo y da lo mismo, bueno, entonces que empiece a pagar la generación también un poco, si da lo mismo. Pero el punto central es que, sí, el cliente paga todo, pero paga de acuerdo a su contrato. ¿Sí? Entonces, si paga de acuerdo a su contrato, lo ideal es que tenga distintas opciones. Sí. Que le digan, ya, yo me puedo abastecer con este generador que está en San Felipe, o me puedo abastecer con uno que viene de Calama, o con un eólico que viene de la zona de Concepción. Pero que la regulación per se socialice el costo, finalmente da las señales equivocadas. O sea, podríamos decir entonces que en la transmisión estamos viendo dos problemas que afectan al cliente. El primer problema, como tú bien decías, son el hecho de socializar el costo de transmisión, lo que no ayuda a incentivar de manera eficiente dónde se instalan las plantas. Y eso hace de que el costo de transmisión de repente sea ineficiente y se instale demasiada red de transmisión, que termina siendo el costo mucho más pesado para todos los consumidores. Y el segundo problema, que es que incluso con eso, que ya no es eficiente, cuando no se logra construir las redes suficientes, que hace que el sistema se desacople, y además de afectar tanto al generador y al cliente, en este caso a ambos, porque las señales de precio no son correctas y en el fondo tiene un generador que está inyectando en el norte a un precio y retirándole para abastecer a un cliente en otro mucho más caro. Pero son como dos problemas, ¿no? Un problema es como de la robustez del sector y la otra tiene que ver con cómo se construye la red de transmisión, ¿no? Claro, porque evidentemente es muy necesaria una buena planificación de la transmisión por temas de seguridad, por ejemplo, por temas de abastecimiento a la demanda, para asegurar que la demanda sea abastecida, y por eficiencia. ¿Sí? Evidentemente es muy importante y nosotros por eso como Acenor todos los años revisamos en detalle el plan de expansión y cuando encontramos obras que no están suficientemente bien fundamentadas, las hemos discrepado. Okay. También a veces hemos propuesto obras alternativas y a veces el panel de expertos nos ha dado la razón, hay otras veces que no, pero efectivamente hemos como clientes
asumido el rol de que tenemos que revisar que el plan de expansión se haga de acuerdo a los objetivos y las necesidades de la demanda. Y ustedes básicamente son la cara de los clientes libres en eso, porque no hay otra asociación que lo haga. O sea, las otras Efectivamente. tienen el interés de los generadores, las otras del gobierno, pero la única libre en el fondo es la que representa al Bueno, consumidor libre, ¿no? y nosotros creemos que una de las razones también que ha pasado que algunas empresas de generación, de alguna manera, al dejar de ver el costo de la transmisión, no se dieron cuenta a tiempo de que se estaba expandiendo el sistema tal vez de una manera que no era la más conveniente para ellos. Por el Porque, tema del desacople, dices tú porque, después. porque de alguna manera empezaron a ignorar lo que pasaba en transmisión. Mm, ¿Sí? Como que asumieron que la transmisión había que construir prácticamente una transmisión infinita, donde mm. el vertimiento fuera cero, lo cual es ineficiente. También, O tal sea, cual. si tú te instalas en una zona que está congestionada, que no hay suficiente capacidad para inyectar, donde no hay demanda para abastecer cercana, ahí la señal de localización tiene que ser, no vayas ahí, vaya a otro lado. No tiene el sistema por qué proveerte una solución si tú tomas una mala decisión de localización. Tal cual. Pero Sí. también hay que ver de que, por ejemplo, lo que le sucede al cliente, a diferencia de la oferta, es que es verdad que los problemas de congestión son un riesgo para la inyección, pero siempre el generador puede tomar la decisión de buscar otra manera de solucionar ese problema. Puede contratarse con otro generador para abastecer a ese cliente. Puede Cobertura. negociar con el cliente que tenga patrones de consumo distintos. Sí, El cliente es mucho más difícil que pueda gestionar eso. ¿Sí? es verdad. Entonces, Porque de partida no puede operar en el spot. O sea, ya, No. ya con eso, no un coordinado como para operar. Entonces, no la puede práctica retirar claro. de energía del Y los sistema. contratos son súper limitados en términos de que consumo único, no pueden negociar cosas con terceros, son bien restrictivos en ese sentido. Exactamente. Entonces, por eso es que es muy importante que la expansión de la transmisión tenga ese foco Mm. de cómo vamos a abastecer de la manera más eficiente posible a los clientes. Y no necesariamente eso implica que haya cero riesgo en infraestructura de transmisión para la generación, porque la generación sí puede tomar la decisión finalmente de dónde se ubica. Proyectos de generación renovable tenemos de muy buenos recursos a lo largo de todo el país. Sí. Y también tomar la decisión de cómo establecer el portafolio de generación es algo que puede diversificarlo la oferta, no así el cliente. Oye, ¿y cuál es tu visión de la generación distribuida? Porque ha estado súper en tela de juicio estos 2 años el tema de las... ¿Cuál es tu visión de las PMGD? Bueno, nosotros, este es un tema que nos preocupa y nos afecta porque es uno de los principales cargos sistémicos hoy en día, la compensación que se paga para mantener el precio estabilizado a los medios de generación de pequeña escala. Ahí, lamentablemente, se dieron señales de precio equivocadas. Esto es como un precio mínimo. Tú estás asegurando un precio mínimo y siempre que se establece un precio mínimo, eso distorsiona el mercado. Y lamentablemente hoy en día tenemos una sobreoferta de generación solar de medios de generación que no están en el mercado de contratos. Y que no se necesitan en el fondo. Es que, y justamente, este es un mercado 100% contratado. Sí. La demanda está 100% contratada porque no puede retirar energía del mercado mayorista, del spot. Tal cual. Y tú tienes casi hoy en día el 20 o más del 20% de la generación durante el horario solar que es de generadores que no tienen contrato. Entonces, finalmente, le estás generando un riesgo al mercado de contratos, que se traduce en mayores precios, en cargos sistémicos. Lamentablemente fue una equivocación, nosotros creemos, el haber entregado este diseño de precio estabilizado por, además, un periodo de tiempo tan largo. Muy largo, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es, bueno, ¿cómo hacemos más eficiente esto? Aquí hay alternativas, porque por un lado es, bueno, ¿cómo movemos esta generación hacia el mercado de contratos? Porque esa es la solución de largo plazo. En algún momento esta generación tiene que ser utilizada para suministrar al cliente. Puede ser que uno diga, ya, los clientes la están consumiendo, sí, pero no por un contrato. Y lo otro es ver si este precio estabilizado está bien calculado, ¿sí? Porque hoy en día, lamentablemente, como quedó establecido el precio estabilizado, es un precio que no es en el espíritu de lo que es la legislación. La legislación hablaba de un mecanismo de estabilización del precio mayorista, del costo marginal.
Y finalmente hoy en día el precio estabilizado incluye un ajuste por banda, que es la banda de precio medio mercado, que es el precio de los contratos. Contrato. Entonces, finalmente, el precio mínimo que están viendo estos medios de generación es un precio que tiene riesgo comercial, tiene riesgo contractual, tiene cargos adicionales que están metidos dentro de ese cálculo, que el medio de generación de pequeña escala no está viendo esos costos. Entonces, sí hay espacio para corregirlo. Esperamos ahora, justamente en los próximos días, se va a publicar una modificación al reglamento de medio de generación de pequeña escala y ojalá que eso vaya en la dirección de hacer más eficiente, reducir estos cargos sistémicos, porque nos están costando más de 300 millones de dólares al año. O sea, piensa tú que qué es lo que se podría hacer en el sector con esa plata. Con esa plata. Sí. O sea, realmente es casi 300 millones de dólares al año, es casi lo que pagamos a veces de transmisión nacional. Entonces, efectivamente, es muy ineficiente y termina impactando en, bueno, qué tan competitiva es la industria, qué tan competitivo en el país, termina afectando, va a empezar a afectar a los clientes regulados, en realidad ya los está afectando, porque es verdad que se va a empezar a traspasar como cargo sistémico algunos contratos en 2 años más, pero ya hoy en día un generador que va a ofrecer un precio a cualquier cliente tiene que tomar en cuenta que está ese costo. Que va a tener ese costo, exactamente. Oye, y de las tendencias, ¿cuáles son las tendencias que tú estás viendo en los consumidores libres, grandes, que de repente también van a tener que empezar o que los más pequeños van a tener incentivos también para hacerlo? O sea, ¿cuáles son las tendencias en términos de autogeneración, en términos de consumo de energía renovable? ¿Dónde estás viendo que está yendo el consumo libre? Mira, nosotros el año pasado hicimos una encuesta a clientes libres, tanto socios como no socios, y aproximadamente nos decían que entre un 70 y 80% tenían algún tipo de suministro renovable. Mira. Entonces, en general, lo que uno ve es que están todos buscando suministro renovable y eso se va a seguir masificando. Y probablemente creciendo. Claro, uno no espera de que eso vaya a reducirse, porque lo mismo es una manera eficiente de reducir huella de carbono, por ejemplo, para muchas empresas. Pero claro, eso puede ser más rápido o más lento dependiendo del costo de suministro. Ok. ¿Sí? Dependiendo de las condiciones de suministro. ¿Por qué? Porque algunos clientes industriales también pueden estar pensando, bueno, tal vez me conviene electrificar ciertos consumos, ¿sí? Dejar de consumir combustibles fósiles, ya sea de gas natural, de petróleo diésel, y pasar, por ejemplo, en transporte, a electrificar esos consumos. Pero eso va a depender también de, bueno, el suministro es lo suficientemente seguro, es confiable y tiene un precio que sea competitivo. ¿Sí? Sí. Entonces, en la medida en que eso vaya produciéndose, uno va a tender a ver contratos renovables y mayor cantidad de consumo eléctrico. Un aumento de consumo. Trasladar ciertamente. A mí me parece, siempre cuento una anécdota. Cuando estaba en la U el primer año, me acuerdo que teníamos un taller de ingeniería. Y nos teníamos que hacer como un proyecto de este tema de eficiencia energética, algo de ese tipo. Y fui a entrevistar en ese minuto al gerente comercial de Endesa. Entonces me junto con él y Endesa en ese tiempo justo estaba haciendo mucha publicidad y mucho tema con respecto a hacer hervidores eléctricos más eficientes, calefacción más eficiente. Entonces yo fui y en mi ignorancia le digo, oye, ¿qué incentivo tiene Endesa de que las cosas consuman menos si en el fondo vendía energía? O sea, es como que te estáis disparando a ti mismo, ¿no? Y su respuesta me dejó súper marcado, porque me dijo, mira, en realidad no, porque mientras más eficiente hago el uso de la energía, dejo que la gente ya no caliente agua con una tetera. Exacto. ¿Y qué es lo que hoy día pasa? Yo creo que ya nadie usa tetera, o sea, todo el mundo usa un hervidor, ¿no? Salvo cuando se corta el suministro eléctrico. O sea, exactamente, y ahí no tenemos dónde prender la tetera. Y es más, hoy día incluso el calentador no es a gas, o sea que ni siquiera la puedo usar. Bueno, por eso es interesante también el fenómeno que se está empezando a ver de una sofisticación en la oferta. Yo creo que es interesante por eso el fenómeno de, ya tenemos más clientes libres, se viene una liberalización, pero también uno empieza a ver actores que ya no llegan y te dicen, ya, este es mi contrato de suministro, son las cláusulas tipo, estas son las condiciones, sino que empiezas a ver un oferente que llega y pregunta al cliente, bueno,
¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas un consumo eléctrico con autogeneración? Yo te lo proveo. Te hago el diseño, te instalo. Sí. O necesitas una auditoría energética y en base a eso, ven y hazla conmigo. Sí. ¿Necesitas un contrato de suministro? Sí, también hazlo conmigo. Esa orientación al cliente no estaba en el sector. Es verdad. El sector estaba muy tradicionalmente dominado por ya el generador como comercializador. Este es el contrato de suministro tipo, que era el contrato de suministro antiguo de la Estándar distribuidora. toda la vida, claro. Y nada más. Y lo interesante es que el mundo de la comercialización ha venido a desafiar eso. Y también players que estaban en otros mercados, que pueden ser de la energía, a veces venían de los combustibles Sí, fósiles, pero hemos que visto conocían varios. la última milla, porque están más habituados a Tratar con ellos. tratar con ellos. Y yo los he visto que se han empezado a posicionar. Y es muy interesante. Yo creo que esa sofisticación de la oferta es muy, muy necesaria para el sector. Exactamente. Y va de la mano de lo que uno quiere buscar. O sea, esa orientación de, bueno, pongo al cliente en el centro. ¿Qué es lo que necesita el cliente? Tal cual. Y en base a eso se diseña realmente el producto, el servicio. Yo creo que diste en el clavo, ¿ah? Con algo que también estamos viendo mucho en el sector es eso. O sea, ya no es esto, no son electrones como un commodity. En el fondo decir, oye, yo vendo electrones y listo. No, yo vendo una paleta de servicios de manera integrada para solucionar los problemas energéticos que tenga la empresa. Eficiencia energética, temas de autogeneración, ya sea paneles solares, baterías, como va más como a englobar productos que ya yo solamente vendo energía como un commodity, tratar de diferenciarse por eso, ¿no? Teniendo mejor postventa. Hemos visto que hay proveedores que hoy día le entregan a los clientes un mayor detalle de la facturación de la mínima necesaria por norma, lo que facilita también que el cliente se quede tranquilo que le están cobrando correctamente. O sea, vemos que ha habido de ciertamente una tendencia a una mejor atención al cliente, sin importar su tamaño. Exacto. Entonces, y uno esperaría de que esa oferta sea privilegiada, o sea, premiada por la demanda, y empiece a haber una competencia realmente intensa. Y lo es, ¿ah? O sea, te lo digo, mira, nosotros hemos hecho varios procesos con clientes en los que hay clientes que están dispuestos a tomar una oferta un poquito más cara porque el generador o el comercializador les da una oferta más global que solo energía. O sea, como que nos hemos dado cuenta que no es solo precio, como tú decías desde el principio. O sea, no es solo precio tu suministro eléctrico, es el precio, es la flexibilidad del contrato, es cómo me atienden, es si tengo un problema, levanto el teléfono y me contestan. O sea, hemos visto clientes que nos cotizan y nos dicen, yo quiero todos menos mi proveedor actual, porque cada vez que tengo un problema lo llamo y no me contesta. Entonces, bueno, eso pasa mucho en clientes industriales de pequeño tamaño que a veces no saben a quién recurrir. Entonces, por eso es que nuestro modelo de mercado tiene que avanzar hacia esa orientación final al cliente. Sí, hemos tenido tal vez por muchos años y por el sesgo histórico de que la política energética ha estado primero en asegurar oferta, asegurar suministro, que no nos falte, perfecto. Luego en asegurar cierta cadena mayorista, pero poca atención en ya el cliente. Siempre con la idea de que este es un cliente más pasivo, un cliente tomador de precios, de decisiones, como que tampoco podía decidir mucho. Y en los últimos años eso ya está completamente desafiado y lo vamos a ver hacia adelante más. Yo creo que la demanda cada vez va justamente a requerir una sofisticación. Va a haber espacio para incluir nuevas tecnologías, almacenamiento, autogeneración. Y si los contratos eso no lo admiten, siempre va a empezar a haber esta competencia y la demanda va a poder buscar otro oferente u otra alternativa. Si finalmente el objetivo es, bueno, cómo solucionamos un problema de abastecimiento eléctrico, de este insumo en particular, que es tan necesario para el desarrollo de todas las actividades productivas de los hogares y demás, pero finalmente no hay que olvidar que, como en todos los demás mercados, la electricidad no es un fin en sí mismo. Sí. O sea, producimos electricidad en el sector, la transportamos para su consumo final. Para un propósito, para la competitividad del país, para generar cosas, exactamente. Oye, 3 consejos que tú le podrías dar a un consumidor que está pensando en migrarse de regulado libre. Mira, primero y principal hay que hacer bien los números, a ver si me conviene realmente pasarme, porque hay que comparar no solamente precio de la energía, hay que ver todos los conceptos que hoy en día el contrato regulado no tiene, y que son típicamente los cargos sistémicos que se traspasan, cuántos están siendo hoy en día, pero también cuántos pueden ser. Claro. También hay que tener ahí una variabilidad.
también hay que tener en cuenta que hay cargos que pagan los clientes regulados que se pasan a libre para pagar la deuda que hay con los generadores, El famoso MPC. producto por el congelamiento tarifario que hubo del 2019 al 2024. No hay que olvidarse de eso. Entonces, hay que hacer bien los números, ¿sí? Lo otro, hay que fijarse, evidentemente, si el oferente tiene energía disponible del punto de retiro, donde le toca al consumidor. No es lo mismo abastecer a un cliente en Concepción Talcahuano que en la zona de Valparaíso o en la zona de Coquimbo, por decirlo. Totalmente. Entonces, efectivamente, eso es una buena recomendación. Y yo les diría que la tercera recomendación es que también averigüen si este es un suministrador que ha votado contratos antes. Ok, ¿Sí? un buen punto. Porque hemos visto de que hay suministradores que apenas han habido algunos cambios en el mercado, han dejado a los clientes sin contrato o borrón y cuenta nueva. Claro, o han buscado alguna cláusula para zafar y finalmente, incluso estamos hablando de suministradores de mayor tamaño, no suministradores pequeños, que los clientes habían contratado pensando que como tenían las espaldas financieras importantes no iban a tener problemas. Resulta que no. Entonces, el comportamiento que han tenido estos suministradores en el pasado con los clientes, yo creo que es algo bueno para empezar a mirar. Mira. Un plus extra, ver realmente si el contrato que les conviene, de cuánto es la duración. Okay. Contratos más largos típicamente permiten mejores condiciones de negociación, pero el contrato regulado o el típico cliente libre que se pasa de regulado a libre, en general el contrato lo hace por 4 años porque después de 4 años puede volver a cambiarse. Bueno, ahí hay que ver... Como para manejar los riesgos, si es que cambia mucho, si la renovación es muy cara, le conviene quizás migrar de nuevo. Ver ahí también en el contrato qué pasaría, qué condiciones de renovación habrían, bajo qué condiciones podría renovar después de esos 4 años. Nos ha pasado de clientes que justo la renovación les tocaba en un año complejo para el sistema eléctrico, donde los precios estaban caros, entonces por ahí le convenía continuar con el contrato. Entonces, ese tipo de cosas son importantes como para tener en cuenta. Súper, buenísimo. Lo otro, cuando un consumidor libre está negociando su contrato, ¿dónde ves que cometen los mayores errores? Bueno, nosotros, en primero el disclaimer, nosotros no vemos los contratos de nuestros socios ni tenemos información de los contratos. Pero en la conversa pasillo, cuando te dicen, pucha, no me di cuenta, se me pasó esa cláusula. Pero básicamente es justamente cómo se asignan los riesgos. Okay. O sea, efectivamente, aquí han habido cargos que de pronto aparecieron. Bueno, ¿quién lo toma? ¿Quién lo toma? ¿Cómo se prorratean eso? ¿Qué pasa con esos riesgos? De manera que también el generador tenga, o el suministrador, tenga los incentivos de que cualquier evento que él pueda gestionar, lo gestione y no directamente le dé lo mismo porque finalmente el costo se lo va a traspasar al cliente final. Entonces, esto es complejo porque es como anticiparse también a cómo van a ser la distribución de los riesgos, pero yo creo que es lo que más les pena a algunos clientes de, bueno, la verdad que las condiciones del contrato no les quedó lo suficientemente bien asignada esa porción del riesgo del mercado. Oye, para terminar, este podcast pregunta, me dicen acá de interno, si es que, ¿qué opinas tú? ¿Ves alguna diferencia relevante entre abastecerte con un comercializador o un generador, como propiamente tal? Es que todo depende un poco del tamaño, ¿sí? Porque evidentemente hay clientes libres que requieren un suministro importante y ahí hay que ver, muchos de ellos prefieren contratarse con suministradores que tengan capacidad de generación y que evidentemente eso le da mayor respaldo. Hay otros que con comercializadores, de alguna manera en un portafolio bien distribuido, puedan efectivamente suministrar. Pero yo creo que hay un umbral ahí en cuanto al nivel de consumo en cuanto a los comercializadores hoy en día. Pero el mercado de comercializadores está evolucionando. Sí. También es verdad que nuestra regulación nunca reconoció explícitamente al comercializador. No existe el comercializador puro. Lo mismo conversábamos con Daniel, que en el fondo es un generador que simplemente produce menos de lo que comercializa. Eso es en términos simples. Entonces, hoy en día no tienes un comercializador puro como podrías tener en otros mercados y que probablemente esto se vuelva a discutir en algún momento, producto de cambios que se quieran hacer en la regulación, por ejemplo, de la distribución.
pero yo creo que tiene que ver un poco más con el nivel de consumo. Grandes clientes en general prefieren tener Sí. suministradores con activos de generación bien reconocidos. Lo que nosotros vemos es que los grandes clientes son los viabilizadores de proyectos, porque básicamente ellos toman contratos de mucho tamaño por muchos años, lo que te permite financiar un nuevo proyecto para un generador incumbente que existe o uno nuevo que va a hacer una planta, poder irse al banco, financiarla, construirla, operarla y mantenerla, ¿no? En cambio, los consumidores más pequeñitos que contratan a 4 años, que los consumos por sí solos son no suficientes para financiar un proyecto, que tendrá que juntar muchos de ellos y con toda la complejidad que tiene en términos de rating financiero, etcétera, más que ser por sí mismos viabilizadores de proyectos, son los que se terminan consumiendo la parte que quedó de los proyectos y que se comercializa después como post que el proyecto ya está, ¿no? Claro. Mira, ahí efectivamente hay un tema, porque siempre se dijo en la regulación o en la discusión del sector que las licitaciones a clientes regulados eran las que viabilizaban proyectos de largo plazo y que incluso muchas de ellas fueron, naturalmente, las que permitieron financiar muchos proyectos renovables. También, Pero claro. los contratos libres también lo han hecho. Sí, ambos. ¿Sí? Entonces, decir que solamente esto descansa en los contratos regulados no es efectivo. Tú tienes contratos de largo plazo de clientes libres de mayor consumo que están viabilizando todo este tipo de inversiones. Exacto. Y tú tienes la natural flexibilidad de un mercado de contratos con menor duración que se facilita con la comercialización. Y también en el futuro, y por eso hacía mención antes a los pequeños medios de generación distribuidos, que si uno los vuelca de mejor manera al mercado de contratos, ya pueden empezar a abastecer también a contratos libres, tal vez incluso en algún momento con algunas modificaciones regulatorias a los contratos regulados. Incluso como ellos son, en realidad, como tú mismo decías, son pequeños, pero a veces son una sola empresa que tiene muchas de estas plantas distribuidas. Entonces, en el fondo, sí tienen la logística, sí tienen el equipo para poder comercializar esa energía quizá de manera eficiente. Si finalmente lo que uno busca no es que haya un generador con cada unidad intentando salir a buscar un contrato, sino que se arman portafolios. ¿Sí? Y habrán algunos que sean más eficientes para determinados segmentos de mercado. Por ejemplo, clientes más pequeños, es muy difícil que grandes generadores sean competitivos con comercializadores de más pequeña escala, pero para mayor consumo sí, los generadores a mayor escala pueden ser más eficientes. Esa es la idea de tener un mercado que sea competitivo, que sea líquido, donde tanto la oferta genere posibilidades, tenga posibilidades para desarrollar sus proyectos y la demanda consiga el suministro que necesita. Oye, pucha, un placer tenerte acá, haberte tenido. Creo que la conversa podría dar para rato, podríamos estar acá 2 horas, está muy entretenida. Los últimos minutitos me gustaría, como nos comentaste que estaban haciendo todas estas cosas nuevas con Acenor, el nuevo canal de YouTube, de repente si quizás les deja un poco el mensaje a la audiencia de que visiten un poco las cosas que están haciendo para que los clientes libres también vean los informativos que hacen ustedes, etcétera. Sí, tenemos muchas actividades. Nuestro evento principal es nuestro evento anual, que se hace ahora el 26 de agosto, donde reunimos a los clientes y es como el evento desde el punto de vista de los clientes en el sector eléctrico. Pero además de eso tenemos capacitaciones que estamos realizando justamente para llevar más información a los clientes, qué es lo que están pagando, qué es lo que significa ser cliente libre, pensando no solamente en nuestros socios, sino también en un mundo de cliente libre que necesita estar mejor informado. Y nuestros canales de comunicación ahora se han diversificado, ya no es solamente los medios de nuestra página web o LinkedIn, sino que hemos agregado efectivamente el canal del YouTube para poder entregar estos mensajes un poquito más elaborados, un poquito más y encontrar o disponibilizar para aquellos que lo necesiten, ya sepan dónde ir a buscar esa información y ese contenido. Gracias, Javier. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. No, muchas gracias por la invitación, realmente por haberme tenido en cuenta y ha estado muy grata la conversación, así que muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.